¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayor mentira de la historia pudo haberse dicho dentro de las iglesias? Pues sí. ¿Y si te dijera que María, la madre de Jesús, no era virgen, pero tenía 7 niños? ¿Y que María Magdalena, a quien llamaban pecadora, pudo haber sido en realidad la esposa de Jesús? No se trata de una invención moderna. Es lo que Spinoza, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, encontró en los propios textos sagrados. La Iglesia dedicó siglos a construir una imagen perfecta, la Sagrada Familia, la Madre Intocable, el Mesías aislado. Pero las Escrituras, leídas sin dogmas, revelan otra historia. Una historia tan humana, tan real, que aún no incomoda. ¿Y lo más curioso? Todo esto estaba ante nuestros ojos, solo oculto por traducciones manipuladas y concilios que decidían que se podía creer y que no. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para afrontar la verdad que ha permanecido oculta durante casi 2000 años? Porque una vez que veas lo que vio Spinoza, nunca volverás a mirar a María, a Magdalena, ni siquiera a Jesús, de la misma manera. Spinoza veía los textos sagrados como quien abre un libro de filosofía, no como quien se arrodilla ante un altar. Creía que la Biblia, para ser verdaderamente comprendida, debía analizarse con la misma racionalidad que se aplica a cualquier obra humana. Esta postura puede parecer audaz, incluso herética para algunos, pero ofrece una lección práctica. No todo lo que se considera sagrado debe aceptarse sin cuestionamientos. Piensa en cuántas veces en tu vida alguien te ha dicho, es así porque siempre ha sido así. Spinoza te invitó a responder, ¿pero por qué es así? Al examinar las Escrituras, no se dejó atrapar por el aura de intocabilidad impuesta por la religión tradicional. Para él, los textos contenían historias, símbolos e interpretaciones forjadas por hombres, en contextos políticos y sociales muy específicos. Esto revela una clave poderosa. Si fueron escritos por hombres, también pueden, y deben, ser leídos por hombres con ojo crítico. Imagina cómo cambiaría tu vida si aplicaras este mismo filtro a lo que la gente dice sobre el dinero, el poder o incluso las relaciones. Spinoza sabía que la fe ciega genera más manipulación que liberación. Por lo tanto, al leer los textos, buscaba identificar dónde había sabiduría práctica y dónde solo dogma para mantener a las masas bajo control. Esta forma de razonar es similar a analizar una noticia actual. Se observa quién la escribió, cuál era su propósito, y solo entonces se evalúa el contenido. Él, de forma visionaria, hizo esto en el siglo XVII, cuando cuestionar la Biblia podía costar la vida. Su genio residió en no desecharlo todo, sino en filtrar lo que servía para fortalecer la razón. Comprendió el valor de ciertos mensajes de amor, justicia y ética, pero se negó a permitir que se utilizaran como instrumentos del miedo. Este enfoque recuerda a la lectura de un contrato. Algunas cláusulas protegen, mientras que otras vinculan. El secreto está en saber interpretar sin ingenuidad. Y ahí es donde Spinoza sobresalió. Piensa un momento, ¿cuántas veces has seguido algo simplemente porque estaba escrito? Ya sea una receta, un manual o incluso un consejo popular. Spinoza nos advierte que incluso lo que parece más sagrado puede ser simplemente un reflejo cultural. Él veía la Biblia como un espejo de la humanidad, no como una voz celestial. Esto lo cambia todo, porque transfiere la responsabilidad de la interpretación a ti, no a una autoridad externa. Otro punto fascinante es que Spinoza creía que el texto sagrado no pretendía enseñar ciencia ni explicar la naturaleza. Para él, confundir religión con ciencia era un error peligroso. Decía, si el texto habla de fenómenos naturales, no es porque los comprenda, sino porque necesitaba comunicar ideas en un lenguaje accesible para la gente de la época. Es como ver una película antigua. El mensaje puede ser universal, pero los efectos especiales están anticuados. También advirtió contra la tentación de leer la Biblia como si fuera un libro mágico lleno de códigos secretos. Para Spinoza, esto era superstición. El verdadero valor residía en comprender el contexto histórico, la cultura y el propósito de los autores. Imagina a alguien en el futuro leyendo tus publicaciones en redes sociales sin comprender la ironía. Asumiría que te crees todo lo que escribes al pie de la letra. Esto es más o menos lo que ocurre cuando lees textos antiguos sin racionalidad. Esta perspectiva racionalista no disminuyó la importancia del texto. Al contrario, liberó su mensaje de las ataduras del fanatismo. Para Spinoza, cuanto más racionalmente se lee, más espiritual se vuelve uno. ¿Suena contradictorio? No tanto. Es como darse cuenta de que amar a alguien no significa ignorar sus defectos, sino verlos y aún así decidir amar. Para él, la fe debía ir de la mano con la razón. Si aplicamos esto hoy, podemos hacer el mismo ejercicio en nuestra vida práctica. ¿A cuántas creencias nos aferramos simplemente porque alguien nos dijo que eran verdades absolutas? Quizás creas que no puedes cambiar de carrera después de los 30,
o que el dinero es sucio. Pero si te cuestionas, te darás cuenta de que estas escrituras modernas también tienen autores ocultos: la sociedad, la familia, los medios de comunicación. Spinoza nos enseña a separar el trigo de la paja en todos los ámbitos de la vida. Y precisamente al adoptar esta perspectiva, abrió el camino para cuestionar a figuras centrales del cristianismo, como María. Al fin y al cabo, si los textos deben leerse racionalmente, su historia también debe analizarse sin dogmas, con una mirada humana, no mitológica. Es en este punto que la conversación empieza a adquirir mayor profundidad. Spinoza se dio cuenta de que el mayor peligro no residía en los textos en sí, sino en cómo se interpretaban. Dijo que al leer la Biblia con dogma, el lector ya llega a una conclusión preconcebida y solo busca confirmación. Es como quien compra un coche y ya ha decidido el color. No importa si el modelo tiene defectos, solo quiere ver que valida su elección. Para Spinoza, esto no era leer, era autoengaño. La lectura dogmática crea un filtro cerrado, donde el texto pierde su riqueza y se convierte en un arma. Por eso, a lo largo de la historia, los pasajes bíblicos se han utilizado tanto para justificar guerras como para predicar el amor. El problema no era el texto, sino la perspectiva. Spinoza argumentaba que la verdadera sabiduría solo surge cuando se abandonan estas perspectivas y se ve el texto como un registro humano, sujeto a defectos, contradicciones y contextos. Creía que leer sin dogmas era la única manera de que la Biblia cumpliera su función de inspirar ética y compasión, en lugar de manipular. Es como un maestro que no impone respuestas prefabricadas, sino que provoca preguntas. La Biblia, creía, debe leerse como una obra que invita a la reflexión, no como un decreto infalible. En este sentido, la lectura libre devolvió a la humanidad la autonomía para pensar por sí misma. Un ejemplo práctico de esto es cómo las diferentes tradiciones cristianas interpretan la misma frase. Mientras algunos ven hermanos de Jesús como una señal literal de otros hijos de María, otros insisten en que se refiere únicamente a parientes cercanos. Esta divergencia no radica en el texto, sino en la necesidad dogmática de mantener intacta una doctrina. Spinoza demostró que, si eliminamos el dogma, la lectura se vuelve más clara y menos contradictoria. Leer sin dogmas también protege contra la manipulación política. Vio que cuando la religión se alía con el poder, las interpretaciones se moldeaban para servir a intereses institucionales. Y eso no ha cambiado mucho. Basta con observar cómo se utiliza el discurso religioso en las campañas electorales actuales, donde cada candidato elige versos que lo favorecen. Spinoza nos diría: no es la palabra de Dios, sino el uso que el hombre hace de ella. Este razonamiento se puede aplicar a tu vida personal. Piensa en cuántas verdades has aceptado porque alguien te dijo que eran inmutables. Podría ser una tradición familiar, una regla del mercado o incluso una creencia sobre las relaciones. Al leer sin dogmas, adquieres la libertad de reinterpretar y vivir con más autenticidad. Es como releer un libro de la infancia. El texto es el mismo, pero tu perspectiva es diferente. Spinoza también argumentó que los dogmas crean barreras entre las personas. Cuando alguien cree que solo su interpretación es válida, nace el fanatismo. Y el fanático no dialoga, impone. Leer sin dogmas, en cambio, abre espacio para la conversación y nuevas perspectivas. Imaginen lo saludable que sería si, en lugar de discutir sobre quién tiene la verdad, las personas pudieran intercambiar experiencias y aprender del mismo texto. Otro asunto importante es que la interpretación dogmática infantiliza a los seres humanos. Los obliga a aceptar sin pensar, como un niño que no puede cuestionar a sus padres. Spinoza propuso precisamente lo contrario: la madurez espiritual proviene de la capacidad de leer, pensar y decidir. En otras palabras, dijo que Dios no se ofende cuando se usa la razón. Al contrario, la razón sería la forma más elevada de honrarlo. Este punto cobra aún más fuerza cuando recordamos que, en la época de Spinoza, cuestionar significaba enfrentarse a la furia de la Inquisición y al riesgo de excomunión. Él mismo pagó ese precio. Sin embargo, seguía insistiendo en que la Biblia debía leerse como cualquier otro libro, a la luz de la razón. Esta valentía demuestra que, para él, la libertad de pensamiento era más valiosa que la seguridad del silencio. Y fue precisamente esta postura la que lo llevó a cuestionar las narraciones sobre María. Porque si la Biblia no debe leerse con dogma, entonces no tiene sentido aceptar ciegamente la idea de la virginidad perpetua. Era necesario observar el texto con una mirada racional y humana. Y es precisamente en este punto que el debate comienza a acalorarse aún más. Spinoza veía la llamada revelación divina como algo mucho más humano que místico. Para él, los textos no eran dictados por una voz celestial que susurraba al oído de los profetas, sino fruto de hombres inspirados por las circunstancias de su tiempo. Esta perspectiva puede parecer chocante,
pero abre la puerta a una lectura más realista. Después de todo, si cada profeta tenía su propia cosmovisión, es natural que sus palabras reflejaran las creencias, los temores y los intereses de la época. Argumentó que el error residía en creer que cada frase escrita había sido planeada detalladamente por Dios. Para Spinoza, esto significaba otorgar un peso sobrenatural a algo que, de hecho, era producto de la imaginación y el lenguaje humanos. Piénsalo como escuchar una pieza musical. La melodía puede conmover profundamente, pero eso no significa que provenga de un ángel, significa que el artista logró traducir las emociones en notas. Lo mismo ocurre con los textos sagrados. Esta deconstrucción no pretendía faltarle el respeto a la fe, sino liberarla. Spinoza creía que considerar la Biblia como una obra humana no disminuía su fuerza moral. Al contrario, la acrecentaba. Porque si comprendes que fue escrita por gente común, te das cuenta de que tú también puedes ser un instrumento de sabiduría. Esto empodera al individuo para vivir ética y conscientemente sin depender de las autoridades religiosas. Un claro ejemplo es el libro de Job. Muchos interpretaron la historia como un drama espiritual diseñado por Dios para poner a prueba la fe de un hombre. Spinoza, sin embargo, lo interpretó como un reflejo del sufrimiento humano, traducido a la literatura. Job no necesitaba ser una figura histórica para transmitir una poderosa lección sobre la resiliencia. Lo que importaba era el mensaje, no la idea de que Dios lo había escrito. Este razonamiento se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. ¿Con qué frecuencia alguien se niega a cambiar porque cree que así lo quiso Dios? Spinoza nos invitó a ver las cosas de otra manera. ¿No era simplemente la consecuencia natural de las decisiones humanas? Esta forma de pensar elimina el peso de un destino inmutable y devuelve a las personas el poder de la responsabilidad. No es Dios castigando ni recompensando, es la vida respondiendo a nuestras acciones. La deconstrucción de la revelación divina también explicó las contradicciones entre los diferentes libros de la Biblia. Si una sola voz dictara, no habría tantas divergencias. Pero cuando se comprende que son autores diferentes, con visiones distintas, todo cobra sentido. Es como comparar periódicos de distintos países que informan sobre el mismo acontecimiento, cada uno enfatizará un detalle según sus intereses y cultura. Spinoza no negó la espiritualidad, pero cuestionó la magia. Vio que la verdadera revelación residía en la capacidad humana de comprender el mundo a través de la razón y la experiencia. En este sentido, un científico que descubre una ley de la naturaleza o un poeta que traduce las emociones en palabras también están, en cierto sentido, revelando algo divino. No mediante un milagro, sino mediante el ejercicio de la inteligencia. Esta perspectiva puede perturbar a quienes fueron criados para creer que cada coma de la escritura fue inspirada por el cielo. Pero Spinoza señaló que aceptar esto plantea un problema. Si todo fue revelado por Dios, entonces cualquier inconsistencia también sería divina. Esto pone en tela de juicio la fe misma. Para él, era mucho más sensato asumir que los fracasos provienen de la humanidad y que la divinidad se manifiesta en aquello que verdaderamente inspira amor y justicia. Al deconstruir la revelación divina, Spinoza abrió el camino a una fe más madura. Una fe que no se basa en milagros ni dogmas, sino en la ética y la razón. Esto no elimina la espiritualidad, pero la hace más auténtica, porque no depende de creer ciegamente en cuentos. Es como cuando alguien deja de creer en Papá Noel. Puede parecer una pérdida, pero en realidad es una ganancia, porque la edad adulta ofrece más dones auténticos. Y fue precisamente esta deconstrucción la que le permitió analizar críticamente a figuras centrales del cristianismo. Porque si no hay una revelación mágica, tampoco hay razón para convertir a María en un mito. Ella podía, y debía, ser vista como una mujer real, dentro de su tradición y contexto. Y es en este punto que la figura de María comienza a adquirir nuevos contornos. Spinoza no veía a María como la figura etérea, casi intocable, que la Iglesia había construido a lo largo de los siglos. Para él, María estaba arraigada en la tradición judía, con los mismos valores, costumbres y responsabilidades que cualquier mujer de su tiempo. Esto significa que, antes de ser vista como la Santa Virgen, debía ser comprendida como madre, esposa y miembro de una cultura que valoraba la familia y la continuidad del linaje. En la tradición judía, la maternidad siempre ha sido fundamental. Una mujer que daba luz no solo fortalecía su propio hogar, sino que también daba continuidad al pueblo de Israel. María, en este contexto, representaba la realización de este ideal, no una excepción milagrosa. Spinoza vio esto como un punto crucial. Transformar a María en un ser casi ajeno a la realidad era negar la importancia de la maternidad en la cultura judía. Argumentó que, para los judíos del siglo I, el honor de la mujer estaba ligado al cuidado de su familia y al cumplimiento de los mandamientos. Por lo tanto, María debía ser vista como una mujer piadosa,
obediente a la tradición, pero al mismo tiempo plenamente humana. Esta lectura la libera del peso de ser un mito intocable y la devuelve al mundo real, donde sus decisiones y experiencias cobran sentido. Un ejemplo práctico se puede observar en la forma en que las familias judías valoraban la descendencia. Era impensable que una mujer en edad fértil, especialmente una casada, no tuviera hijos. Esta perspectiva ayuda a comprender por qué Spinoza rechazó la idea de que María tuviera un solo hijo y permaneciera virgen para siempre. Para él, esto representaba una desconexión entre el mito cristiano y la realidad judía. Otro punto interesante es que, dentro de la tradición, el rol de la madre no era solo biológico, sino también espiritual y pedagógico. Era ella quien transmitía costumbres, oraciones y ritos a sus hijos. Spinoza vio en María a una mujer que, como tantas otras, desempeñó un papel activo en la formación de su familia. Esto humaniza la relación entre María y Jesús, presentándolo no solo como un hijo de Dios, sino como alguien educado por la sabiduría materna. Al ver a María de esta manera, Spinoza también desmontó la idea de que estaba aislada del pueblo. Por el contrario, la vio plenamente integrada en la comunidad judía, participando en festividades, tradiciones y rituales. Esta perspectiva facilita imaginar a María experimentando los desafíos cotidianos de cualquier mujer: preparar la comida, cuidar la casa y lidiar con las preocupaciones de sus hijos. No había nada en ella que la separara de los demás. Esta lectura racional también demostró que la grandeza de María no residía en ser un milagro andante, sino en su humanidad. Para Spinoza, su valor residía precisamente en que cumplió con dignidad su rol de madre dentro de la tradición de su pueblo. Es como comprender que la grandeza de alguien no reside en hechos sobrenaturales, sino en vivir con excelencia lo que le fue dado. Spinoza señaló que el judaísmo valoraba la realidad concreta. Los milagros eran relatos literarios, pero la práctica religiosa se centraba en la vida comunitaria, la ley y la continuidad de la familia. Por lo tanto, ver a María como una mujer real era mucho más fiel a la tradición judía que la versión dogmática creada posteriormente. No la disminuyó humanizándola. Al contrario, le devolvió un valor más profundo. Esta perspectiva también ayuda a desmontar el mito de que María fue completamente pasiva en su historia. Como madre judía, desempeñó un papel activo en la crianza de sus hijos, la transmisión de la fe y el sustento de su familia. Spinoza comprendió que ignorar este aspecto equivalía a convertir a María en una estatua de piedra, sin voz ni vida. Sin embargo, la tradición reveló una realidad mucho más rica. Y es precisamente esta humanización la que abre el camino a la siguiente reflexión. Si María fue una mujer arraigada en su tradición, entonces su maternidad no puede verse meramente simbólicamente, sino como algo real, concreto, vinculado a la continuidad de la vida. Es en este punto que el debate sobre su maternidad adquiere una nueva dimensión. Spinoza cuestionó por qué la Iglesia insistía en transformar a María en un icono distante, casi ajeno a la realidad. Para él, la grandeza de María no residía en una virginidad mística, sino en su maternidad concreta y palpable, hecha de noches de insomnio y preocupaciones cotidianas. La verdadera maternidad conlleva carga, sacrificio y, al mismo tiempo, una profunda alegría. Ignorar esto sería privar a María de su humanidad más hermosa. Creía que reducir a María a un símbolo etéreo era deshumanizarla. La maternidad, dentro de la tradición judía, era el fundamento de la continuidad del pueblo. María, al gestar y cuidar a sus hijos, representaba esta realidad viva. Su valor no residía en ser un mito intocable, sino en ser una madre real que experimentó los mismos desafíos que cualquier otra mujer de su tiempo. Esto la acercó, en lugar de alejarla. Cuando pensamos en la maternidad auténtica, pensamos en afecto, pero también en renuncia. Spinoza vio en María a una mujer que sin duda experimentó dolor físico, preocupaciones económicas y dificultades familiares. Esta perspectiva humaniza su experiencia y nos recuerda que la maternidad nunca es solo un título, es una práctica diaria. Un bebé que llora en mitad de la noche no respeta dogmas, exige presencia. Y María, como madre, lo habría experimentado plenamente. La maternidad simbólica, defendida por la Iglesia, la despoja de esta dimensión concreta. La idea de que María fue simplemente un vientre sagrado para dar a luz a un ser divino ignora el verdadero peso de la maternidad. Spinoza señaló que esta era una forma de manipular la fe. Cuanto más distante estaba María de la experiencia común, más fácil era transformarla en objeto de culto, en lugar de en un ejemplo de vida. Esta reflexión puede aplicarse a la actualidad. Consideremos cómo la sociedad suele idealizar la figura de la madre perfecta, siempre tranquila, sonriente y disponible. Pero la realidad es diferente. Las madres se enfrentan al agotamiento, las dudas y la culpa. Spinoza nos enseña que reconocer la verdadera maternidad es más digno que insistir en imágenes perfectas.
Lo mismo aplica a María. Su grandeza reside en ser real, no en ser inalcanzable. Otro punto importante es que, al aceptar la verdadera maternidad de María, se abre la posibilidad de comprender a Jesús también como un verdadero hijo. No solo tendría un nacimiento milagroso, sino una infancia marcada por la presencia de una madre, por diálogos, correcciones y enseñanzas diarias. Esta perspectiva acerca la historia de Jesús a la experiencia humana, convirtiéndolo en alguien con quien podemos identificarnos. Spinoza comprendió que, al negar esta maternidad real, la Iglesia creó un abismo entre María y las mujeres comunes. ¿Cómo se puede imitar un modelo imposible? ¿Una mujer que es madre sin dolor, sin otros hijos, sin preocupaciones? Este ideal inalcanzable no inspira, solo oprime. Al contrario, ver a María como una verdadera madre, con numerosos hijos, le devuelve un valor aún mayor, porque demuestra que la santidad puede habitar la vida cotidiana. La verdadera maternidad también desmonta la lógica de que ser madre implica perder la identidad. María, en la lectura de Spinoza, nunca dejó de ser mujer, judía, participante de la vida comunitaria. Su maternidad formaba parte de su ser, pero no la anulaba. Esta visión es poderosa porque demuestra que la vida espiritual no se trata de escapar de la realidad, sino de vivirla profundamente. Es interesante observar cómo este pensamiento también rompe con la idea de la perfección. Spinoza nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en no cometer errores, sino en vivir con autenticidad. María, como verdadera madre, ciertamente cometió errores, se preocupó excesivamente, quizás incluso discutió con sus hijos. Y esto es precisamente lo que la hace aún más inspiradora, su santidad residía en lo humano, no en lo inalcanzable. Y es precisamente esta noción de maternidad concreta la que nos lleva a cuestionar el mito de la virginidad perpetuado por la Iglesia. Si María vivió como cualquier otra mujer judía, inmersa en su cultura y su maternidad real, entonces la idea de la virginidad eterna parece cada vez más improbable. Es este mito el que Spinoza estaba dispuesto a deconstruir. Spinoza observó que la idea de la virginidad perpetua de María no surgió de una lectura natural de los textos, sino de una construcción teológica. A lo largo de los siglos, la Iglesia elevó a María a un estatus casi divino, y para ello, necesitó separarla de la experiencia común de las mujeres. La virginidad eterna funcionó como este sello de exclusividad. María no solo era madre, sino la Madre Inmaculada, intacta hasta después del parto. Vio una estrategia en esto. Cuanto más distante estaba María de la vida real, más fácil era transformarla en objeto de culto. Al fin y al cabo, ¿cómo podía una mujer común y corriente con varios hijos ser exaltada por encima de todas las demás? El mito de la virginidad creó un abismo entre María y el pueblo. Era como si dijeran, ella no es como tú, es un milagro viviente. Esto aumentó la veneración, pero redujo la identificación. La noción misma de virginidad perpetua chocaba con la tradición judía. Sería impensable que una mujer casada, como María, permaneciera eternamente sin relaciones con su esposo. Spinoza vio aquí una flagrante contradicción. La Iglesia prefirió imponer un dogma improbable antes que aceptar la naturalidad de la vida familiar. Esta decisión revelaba más sobre el poder de la institución que sobre la vida misma de María. Curiosamente, al insistir en la virginidad eterna, la Iglesia reforzó una visión negativa del cuerpo y la sexualidad, como si el contacto físico fuera algo impuro, incompatible con la santidad. Spinoza, en cambio, veía la naturaleza como una expresión de lo divino. Para él, negar la sexualidad era negar la creación misma. En este sentido, el mito de la virginidad perpetuó una visión distorsionada tanto de María como de la vida humana. En la práctica, este dogma también tuvo un profundo impacto cultural. A muchas mujeres se les enseñó que la pureza residía en negarse a sí mismas, reprimir los deseos y vivir según estándares inalcanzables. Al transformar a María en un ideal inalcanzable, la Iglesia creó siglos de culpa y opresión. Spinoza nos ayuda a ver esto como una construcción histórica, no como una voluntad divina. Un claro ejemplo es la interpretación que las diferentes tradiciones dan a los textos sobre los hermanos de Jesús. En una lectura natural, esto indica que María tuvo otros hijos. En una lectura dogmática, simplemente significa primos o parientes. Spinoza enfatizó que esta distorsión no es un error de traducción, sino una decisión deliberada de mantener intacto el mito de la virginidad. Esto demuestra cómo la fe institucional puede manipular incluso los detalles lingüísticos. Señaló además que el culto a la virginidad estaba vinculado a los intereses políticos de la Iglesia. Una María perpetuamente virgen reforzaba el ideal del celibato, valorando a monjes y sacerdotes como superiores espirituales. La figura de la mujer casada, madre de familia, se veía disminuida en comparación con la mujer pura.
Spinoza veía esto como un claro mecanismo de poder, controlar los cuerpos para controlar las mentes. Esta crítica no restó importancia a María, sino que, más bien, le devolvió su humanidad. Para Spinoza, el milagro no residía en que permaneciera virgen, sino en que viviera como una verdadera mujer y madre, apoyando a su familia dentro de su tradición. Al deconstruir el mito, no disminuyó a María, sino que la acercó aún más al pueblo, como ejemplo de vida verdadera. Y observa cómo esto resuena en la vida práctica. ¿Cuántas veces has creído que necesitabas ser perfecto para merecer reconocimiento? El mito de la virginidad funciona de la misma manera, creando estándares imposibles que solo generan frustración. Spinoza nos recuerda que la grandeza reside en la realidad vivida, no en ilusiones inventadas. Esta reflexión aplica a cualquier ámbito: espiritualidad, trabajo, relaciones. Y es precisamente al cuestionar este mito que Spinoza abre espacio para un análisis de la evidencia bíblica. Después de todo, si los textos mencionan otros hijos de María, ¿cómo puede sostenerse la virginidad perpetua? Esta tensión entre lo literal y lo dogmático es el siguiente punto que explora. Spinoza llamó la atención sobre un detalle incómodo que la Iglesia prefirió ocultar. Varios pasajes bíblicos mencionan claramente a los hermanos de Jesús. En Marcos 6:3, por ejemplo, la gente pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Este versículo, leído sin filtros dogmáticos, sugiere directamente que María tuvo otros hijos además de Jesús. Para Spinoza, este tipo de evidencia no podía ignorarse. La interpretación literal deja poco margen de duda. Si la Biblia menciona hermanos y hermanas, entonces existieron. Pero la interpretación dogmática, para preservar la idea de la virginidad perpetua, prefirió reclasificar a estos hermanos como primos o parientes cercanos. Es como si alguien viera a su familia reunida y dijera: no son hermanos, son colegas lejanos. La inconsistencia es flagrante. Demostró que, en el contexto judío, el término hermano sí tenía fuerza literal. Si bien en ocasiones podía referirse a parientes consanguíneos más lejanos, la lectura natural del texto era la de hijos de la misma madre. Y si los evangelistas querían referirse a primos, existían palabras específicas en griego para ello. El hecho de que no las usaran es revelador. Spinoza vio en esta elección una claridad que la Iglesia posteriormente intentó ocultar. Este detalle, aparentemente simple, tiene un peso enorme. Reconocer que María tuvo otros hijos desmantela el pilar de la virginidad perpetua. Es más, humaniza a Jesús, mostrándolo como parte de una gran familia, con hermanos y hermanas, discusiones, afecto y rivalidades. Imaginen la escena: no un Mesías aislado, sino un primogénito viviendo entre otros, compartiendo una vida familiar. Esto le da a la historia una fuerza mucho más real. Spinoza nos recordó que negar a estos hermanos era irrespetar incluso la lógica del lenguaje. Al fin y al cabo, si los textos se escribieron para que la gente los entendiera, no tendría sentido usar una palabra ambigua si la intención era primos. La explicación dogmática, por lo tanto, es una justificación posterior, no una interpretación fiel. Insistió en que, para honrar la verdad, debemos leer los textos tal como fueron escritos, no como nos gustaría que fueran. Esta discusión se aclara aún más al comparar diferentes pasajes de los Evangelios. En Juan 7:5, por ejemplo, dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Aquí, el texto muestra no solo la existencia de hermanos, sino también una relación de incredulidad y conflicto familiar. Se trata de una escena típicamente humana. En su propia casa, los miembros dudan de quién se convertirá en líder. Spinoza vio esto como una prueba de la humanidad de Jesús y de la realidad de la familia de María. Al analizar estos pasajes, también mostró cómo la fe puede fortalecerse al afrontar la realidad. Una María con varios hijos no es menos digna, está más cerca de la gente. Una familia con conflictos no es menos santa, es más real. Esta visión crea identificación, no distancia. Así como puedes mirar tu propio hogar, lleno de desafíos, y aún así ver allí belleza y significado. Spinoza sugirió que la resistencia de la Iglesia a aceptar esto provenía más de la conveniencia institucional que del amor a la verdad. Si admitían a los hermanos de Jesús, todo el dogma de la virginidad se derrumbaría. Y con él, siglos de teología construidos en torno a la figura idealizada de María. No se trataba solo de un detalle bíblico, sino de todo un sistema de poder. Esta insistencia en negar lo obvio nos recuerda situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces has visto a alguien tergiversar los hechos para respaldar su versión de una historia? Es como negar que llovió solo porque no quieres admitir que olvidaste el paraguas. La lógica es la misma:
manipular la narrativa para evitar tener que afrontar la realidad. Spinoza denunció este mismo movimiento dentro de la religión. Y es precisamente al entrar en esta controversia que surgen otras preguntas inevitables. Si los textos hablan de hermanos, ¿es posible enumerar quiénes eran estos hijos de María? La investigación de Spinoza no se detuvo en esta observación, sino que prosiguió identificando estos nombres, abriendo camino a aún más revelaciones. Spinoza sabía que la diferencia entre una lectura literal y una dogmática de la Biblia era como la diferencia entre mirar un cielo despejado y ver a través de una ventana nublada. La lectura literal aceptaba el texto tal como estaba escrito, sin adornos adicionales. La lectura dogmática, sin embargo, forzaba las explicaciones para que nada amenazara los intereses de la institución. El problema es que cuando se sacrifica la claridad por la conveniencia, la verdad se pierde en el camino. Dijo que la interpretación literal era la más honesta porque trataba el texto como cualquier otro documento histórico. Si un evangelio menciona a los hermanos de Jesús, esa debería ser la lectura más natural. El dogmatismo, sin embargo, prefiere distorsionar la realidad para mantener la coherencia del mito. Es como si alguien leyera "Salió el sol" y dijera, en realidad, significa que se encendió una lámpara. La explicación no proviene del texto, sino de la necesidad de sustentar una creencia. Spinoza vio esto como clave para comprender la manipulación religiosa. Al interpretar literalmente, uno se acerca a la experiencia real de los autores y sus personajes. Al interpretar dogmáticamente, uno se aleja de la historia y se acerca a la política. La interpretación dogmática, por lo tanto, no es inocente. Sirve a fines de poder, no de verdad. Esta fue una de las críticas más agudas del filósofo. También señaló que una interpretación literal no excluye el valor simbólico. Al contrario, proporciona una base sólida para que el símbolo tenga significado. Si María fue una madre real, con hijos reales, su historia adquiere aún más poder simbólico, demuestra que la espiritualidad puede habitar la rutina cotidiana. Una interpretación dogmática, al negar esto, vacía el símbolo y lo transforma en un ideal imposible. Este contraste se aprecia claramente en cómo los teólogos han abordado la palabra hermanos. El literalista ve hijos, el dogmático, primos. El literalista acepta la vida familiar, el dogmático inventa la virginidad perpetua. Es como interpretar una carta de amor. El literalista ve afecto genuino, el dogmático inventa códigos secretos para negar lo obvio. Spinoza llamó a esto superstición disfrazada de teología. En la práctica, esta diferencia se puede comparar con el mundo actual. ¿Con qué frecuencia se lee una noticia tal cual y se entiende de inmediato, solo para que alguien cree una versión distorsionada para favorecer sus propios intereses? Esto sucede en la política, en el mercado financiero y en la vida personal. La interpretación dogmática de la Biblia sigue el mismo camino, no busca aclarar, sino controlar. Spinoza argumentaba que la interpretación literal nos acerca a la verdad porque requiere menos malabarismos. La simplicidad es señal de autenticidad. Cuando un dogma requiere páginas y páginas de justificación para explicar un solo versículo, es una señal de alerta. La verdad no necesita tantas defensas, se sostiene por sí sola. Este punto fue crucial porque demostró cómo el cristianismo institucional se había distanciado del espíritu original del texto. La fe dejó de ser una práctica viva para convertirse en un sistema de interpretaciones cerradas. Para Spinoza, recuperar la lectura literal significaba devolverle la vida al texto, liberándolo de la prisión de las doctrinas. Esto transformó la fe en algo más humano y accesible. Comparó la interpretación dogmática con un laberinto, cuanto más intentas seguirla, más te pierdes. La interpretación literal, en cambio, es como caminar en línea recta, simple, directa y sencilla. Esta metáfora explica por qué, para él, la verdadera fe no requería secretos oscuros, sino claridad. Y cuanto más clara fuera la interpretación, más se acercaría a la razón. Y fue precisamente esta claridad la que lo llevó a investigar los nombres de los supuestos hijos de María. Porque, si la lectura literal habla de hermanos, entonces es posible identificarlos. Y cada nombre revelado socava aún más la versión dogmática construida por la Iglesia. Spinoza, examinando los evangelios sin dogma, encontró referencias que indicaban que María no solo era la madre de Jesús. Los textos mencionan nombres específicos: Santiago, José, Judas y Simón aparecen como hermanos. Además, se menciona a las hermanas de Jesús, aunque no se nombran. Combinando estos datos, surge la hipótesis de que María tuvo 7 hijos en total, incluyendo a Jesús. Para Spinoza, esto no era un detalle, sino una pieza clave para desmontar el mito de la virginidad. El primero en la lista es Santiago, conocido como Santiago el Justo.
Alcanzó prominencia histórica como líder de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de Jesús. Muchos estudiosos reconocen que su autoridad provenía no solo de su fe, sino también de su condición de hermano de sangre. Este liderazgo refuerza la idea de que la familia de María desempeñó un papel activo y concreto en la continuidad del movimiento cristiano primitivo. José, también llamado José o Jousás, aparece en Marcos 6, 3. Se habla poco de él, pero su mención directa como hermano de Jesús es significativa. La mera presencia de su nombre en el texto desmiente el argumento dogmático de que los hermanos son simplemente primos. Spinoza interpretó esta claridad como prueba de una posterior manipulación de las interpretaciones. Otro nombre mencionado es Judas, a menudo identificado como Judas Tadeo, autor de la epístola que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Esto demuestra que la familia de María no fue marginada, sino que ejerció una influencia real en el desarrollo de las comunidades cristianas. Este detalle también sugiere que María vivía en una casa llena, con hijos que posteriormente se convertirían en influencias espirituales. Simón es otro de los hermanos mencionados. Algunos lo identifican con Simón el Celote, uno de los apóstoles. Otros creen que lideró la comunidad cristiana después de Santiago. En cualquier caso, su presencia en la lista refuerza la idea de que María tuvo numerosos descendientes. Para Spinoza, esta realidad era mucho más coherente con la tradición judía que el mito de la virginidad eterna. También se menciona a las hermanas de Jesús, aunque sin nombre. Esto puede parecer un detalle, pero en la cultura judía, donde los registros se centraban más en los hombres, la mera mención de las hermanas indica que eran conocidas y estaban presentes en la comunidad. Esto refuerza la imagen de una familia numerosa y común, con hijos e hijas, algo muy alejado del ideal de la Iglesia. Sumándolo todo, Jesús, Santiago, José, Judas, Simón y al menos 2 hermanas. 7 hijos en total. Este número, además de ser literal, conlleva un poderoso simbolismo. En la tradición judía, 7 representa la plenitud. Spinoza podría haber visto una ironía histórica en este detalle. La propia Biblia revela, simbólica y literalmente, que María fue una madre completa, no solo la figura congelada por la teología dogmática. Esta lista de hijos humaniza definitivamente a María. En lugar de una mujer aislada en un pedestal, aparece como la madre de una familia numerosa, con todos los desafíos que ello conlleva. Imaginen la escena: comidas llenas de voces, niños corriendo, adolescentes discutiendo e incluso discusiones entre hermanos. Esta realidad es mucho más rica que la de una madre intocable y solitaria. Y si consideramos la vida práctica, este retrato ofrece una lección: la santidad puede florecer en medio de la rutina, no fuera de ella. María no necesitaba ser un mito lejano para ser importante. Su grandeza residió en criar hijos que dejaron huella en el mundo. Esto desmonta la idea de que solo lo extraordinario es sagrado. A veces, lo que transforma es precisamente lo cotidiano vivido con profundidad. Y es precisamente porque esta lista de niños amenaza el mito de la virginidad que la Iglesia se esforzó por silenciar esta información. Desde aquí, Spinoza nos invita a reflexionar sobre cómo el cristianismo institucional abordó estos textos, traduciéndolos, adaptándolos y manipulándolos para preservar su propia versión conveniente. Spinoza vio que la Iglesia, a lo largo de la historia, tuvo que crear mecanismos para silenciar cualquier cosa que amenazara sus dogmas. Y nada era más peligroso para ella que la idea de que María tuviera otros hijos. Si se aceptaba esta información, la virginidad perpetua se derrumbaría, y con ella, toda la base del culto mariano tan celosamente construido. El silenciamiento, entonces, no era solo teológico, sino estratégico. Este silenciamiento se manifestó de diversas maneras. Las traducciones de la Biblia se elaboraron cuidadosamente para que la palabra hermanos pudiera interpretarse de forma ambigua. Los concilios definieron lo que se podía y lo que no se podía decir desde los púlpitos. Y se enseñó a los fieles a aceptar estas versiones sin cuestionarlas. Spinoza vio esto como una operación política mucho más que espiritual. Señaló que la Iglesia, como institución, siempre ha conocido el poder de la narrativa. Controlar la historia es controlar la fe, y controlar la fe es controlar al pueblo. Por lo tanto, cuando un texto contenía un detalle incómodo, se reinterpretaba, se omitía o simplemente se olvidaba. Este mecanismo recuerda mucho a las prácticas de los imperios y gobiernos que reescriben sus propias historias para parecer impecables. Un ejemplo de esto se puede observar en el tratamiento que se dio a los evangelios apócrifos. Muchos de ellos dieron voz a figuras como María Magdalena y presentaron diferentes versiones de la vida de Jesús y su familia. Sin embargo, estos textos fueron prohibidos, clasificados como herejía y olvidados. Spinoza interpretó este proceso como un claro intento de borrar lo que no encajaba en el molde institucional. El silenciamiento también se basó en la ignorancia popular.
Dado que pocas personas tenían acceso a material de lectura, lo que decía el sacerdote se consideraba una verdad absoluta. Si afirmaba que María era virgen eternamente, ¿quién se atrevería a dudarlo? Spinoza comprendió que la falta de acceso al conocimiento era uno de los mayores aliados de la Iglesia para mantener sus dogmas. Leer sin dogmas, por lo tanto, era una amenaza directa para este sistema. También señaló que la manipulación no era solo religiosa, sino también política. Una María Virgen perpetuaba la idea de la pureza idealizada, reforzando los valores de la sumisión femenina y el celibato clerical. Esto contribuía a mantener intacta la jerarquía, sacerdotes y monjes como superiores espirituales y mujeres comunes como inferiores. Spinoza veía este mito como una forma sofisticada de control social. Este silenciamiento, sin embargo, no pudo borrar por completo las huellas. Los pasajes sobre los hermanos de Jesús permanecieron en la Biblia, y los estudiosos atentos pudieron encontrarlos. El esfuerzo de la Iglesia, entonces, fue más una interpretación forzada que una eliminación total. Spinoza vio una laguna en esto. La Escritura misma contenía señales que contradecían el dogma. Esta realidad nos muestra algo práctico. ¿Cuántas veces en la vida intentamos silenciar verdades incómodas? Quizás sobre nosotros mismos, nuestra familia o incluso nuestras decisiones. Pero la verdad siempre deja huella, aunque intentemos ocultarla. Spinoza nos enseña que afrontar la realidad, por incómoda que sea, siempre es mejor que vivir en ilusiones convenientes. Al denunciar el silenciamiento de la Iglesia, no solo expuso una institución, sino que también llamó a la gente a la responsabilidad de una lectura consciente. En otras palabras, dijo, no acepten lo que les dicen, investiguen por sí mismos. Esta postura no solo los liberó de la manipulación religiosa, sino que también fomentó un espíritu crítico aplicable a cualquier ámbito de la vida. Y precisamente al abordar este silenciamiento, Spinoza abrió el camino a otra controversia. ¿Por qué la Iglesia estaba tan interesada en mantener el mito de la virginidad? La respuesta se encuentra tras bambalinas en la política, en los concilios y en la construcción de una narrativa conveniente. Es en este punto donde el debate se vuelve aún más revelador. Spinoza se dio cuenta de que la Biblia no llegó a nosotros en su forma pura, sino que sufrió siglos de edición, traducciones y decisiones conciliares. Cada etapa de este proceso fue también una oportunidad para la manipulación. Se adaptaron las palabras, se suavizaron las expresiones y se ajustaron las interpretaciones para favorecer los intereses de la institución. La verdad del texto original se volvió cada vez más distante, como una fotografía constantemente retocada. Los concilios desempeñaron un papel central en esto. Obispos y líderes se reunieron para decidir qué se consideraría inspirado y qué se clasificaría como herejía. Los evangelios apócrifos, que presentaban diferentes visiones de Jesús, María y Magdalena, fueron sistemáticamente excluidos. Spinoza consideró este proceso menos espiritual y más político. La Iglesia eligió qué libros fortalecían su autoridad y cuáles amenazaban su poder. Las traducciones también sirvieron como herramientas de control. Palabras como hermanos se reinterpretaron en latín y luego en lenguas modernas para apoyar la doctrina de la virginidad perpetua. Lo que antes era claro se volvió ambiguo. Es como traducir la frase, mi hermano, como mi primo, en una novela, cambia por completo la percepción de la relación. Spinoza denunció esta manipulación como una forma de moldear las conciencias. Recordó que, para cuando se tradujo la Biblia al latín, la Vulgata de Jerónimo, ya existía una enorme presión para consolidar el dogma. No se trataba solo de transmitir fielmente el texto, sino también de garantizar que la versión final fuera compatible con la teología que se estaba construyendo. La traducción, por lo tanto, dejó de ser neutral y se convirtió en un instrumento de poder. Este detalle revela algo profundo. Se sacrificó la verdad textual en nombre de la conveniencia institucional. Spinoza comparó esto con un rey que edita cartas antiguas para justificar su trono. Al manipular el pasado, se controla el presente. La Biblia, en este sentido, fue tratada menos como un libro histórico y más como un documento político. Curiosamente, este proceso no se limitó a la antigüedad. Incluso en las traducciones modernas, aún se intenta mantener ciertas opciones que favorecen una lectura dogmática. Las versiones que se atreven a traducir de forma más literal generan controversia y resistencia. Esto demuestra que la manipulación no fue solo un acto aislado en el pasado, sino un esfuerzo continuo por preservar un mito. Spinoza llamó la atención sobre el hecho de que muchos creyentes ni siquiera se daban cuenta de esto entre bastidores. Leían la Biblia creyendo estar en contacto directo con la palabra de Dios, sin ser conscientes de los filtros humanos que filtraban cada línea. Para él, esta constatación era crucial. Solo cuando se comprende que el texto fue moldeado se puede empezar a leerlo con libertad y pensamiento crítico.
Esta manipulación también revela por qué se silenciaron tantos puntos controvertidos. Si María hubiera tenido otros hijos, la teología mariana se derrumbaría. Si María Magdalena hubiera sido la esposa de Jesús, el celibato y la visión negativa de la sexualidad perderían fuerza. Por lo tanto, los concilios y las traducciones actuaron como artífices de la fe, ajustando cada detalle para apoyar la narrativa oficial. En la vida práctica, esto nos enseña una valiosa lección: siempre hay que cuestionar las fuentes. Ya sea en textos antiguos o en noticias actuales, las traducciones e interpretaciones nunca son neutrales. Cada palabra elegida puede tener intenciones ocultas. Spinoza nos invita a ser lectores atentos, capaces de ver más allá de la superficie. Y es precisamente en este contexto que surge la inevitable pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo por mantener la virginidad de María como dogma central? La respuesta no solo reside en la teología, sino también en los intereses políticos que giraban en torno a este mito. Aquí es donde la reflexión de Spinoza se profundiza aún más. Spinoza comprendió que la insistencia de la Iglesia en la virginidad perpetua de María no era solo una cuestión de fe, sino también política. Una María perpetuamente virgen servía como símbolo de pureza absoluta, fortaleciendo la autoridad de una institución que valoraba el celibato y la castidad como caminos superiores. Cuanto más alejada estaba María de la experiencia común, más fácil era utilizarla como un ideal inalcanzable para controlar las conciencias. Este ideal servía directamente a los intereses del clero. Sacerdotes, monjes y obispos podían afirmar estar más cerca de Dios precisamente por permanecer célibes, como lo había sido María. El mito, por lo tanto, no era solo una creencia espiritual, sino un mecanismo para legitimar una jerarquía de poder. ¿Quién se atrevería a cuestionar a una iglesia que afirmaba seguir el ejemplo de la Virgen Madre? Además, existía un interés en reforzar un modelo femenino de sumisión y obediencia. María, presentada como Virgen perpetua, se transformó en un icono de pasividad, una mujer sin deseos, sin vida conyugal, mera receptáculo de la voluntad divina. Esta representación sirvió para consolidar una estructura patriarcal en la que se esperaba que las mujeres reales se ajustaran a un estándar imposible. Spinoza comprendió que este uso político del mito era una forma de control social. Cuanto más elevaba la Iglesia a María a un nivel inalcanzable, más menoscababa a las mujeres comunes, que jamás podrían compararse con ella. Este contraste reforzaba la necesidad de la mediación de la Iglesia. Si alguien jamás podría ser como María, necesitaba la institución para acercarse a Dios. Este mecanismo también servía para mantener la disciplina entre los fieles. Una María eternamente pura reforzaba la idea de que la sexualidad era algo inferior, casi pecaminoso. Esto hacía que las personas se sintieran culpables por sus deseos naturales, volviéndolas más dependientes de la confesión, los ritos y las indulgencias. Spinoza denunció esto como una sofisticada manipulación de la fe. Es interesante observar cómo este mismo patrón se manifiesta en otros ámbitos de la vida. ¿Cuántas veces has visto a líderes políticos o empresariales crear ideales inalcanzables para controlar a la gente? Ya sea una meta imposible o un estándar de conducta, la lógica es la misma. Cuando el ideal no se puede alcanzar, la autoridad de quienes dictan las reglas no hace más que crecer. La Iglesia aplicó este mismo principio a María. El mito de la virginidad también contribuyó a diferenciar el cristianismo de las tradiciones judías. Mientras que el judaísmo valoraba la maternidad y la vida familiar, el cristianismo institucional buscaba distinguirse con un modelo radicalmente diferente. La Virgen María era un estandarte teológico que marcaba su territorio. Nuestra fe es superior porque trasciende la carne. Esta estrategia ayudó a la Iglesia a consolidar su identidad y poder. Spinoza señaló que este interés político se hizo evidente al observar el esfuerzo desproporcionado por defender el dogma. ¿Por qué tantos concilios, tantas explicaciones complejas, tantas traducciones forzadas, solo para preservar la virginidad de María? La respuesta era simple: porque no era solo una creencia, sino un pilar político. Derribar este pilar sacudiría toda la estructura de la Iglesia. Este razonamiento nos enseña algo práctico. Siempre que alguien defiende una idea aparentemente simple con vehemencia exagerada, puede haber una intención oculta. Cabe preguntarse, ¿quién se beneficia de esto? Spinoza aplicó esta lógica a la religión, pero es aplicable a cualquier ámbito: negocios, política e incluso relaciones personales. El mito de la virginidad, en este sentido, se centra menos en María y más en el poder. Y precisamente porque este poder estaba en juego, la Iglesia necesitaba recalibrar otras narrativas. Una de ellas fue la transformación de la figura de María Magdalena, que tenía el potencial de socavar aún más el mito mariano. Si María se mantenía como una virgen intocable, Magdalena necesitaba ser transformada en una pecadora arrepentida.
Y es en esta transición que Spinoza encuentra otra revelación incómoda. Spinoza veía a María Magdalena de una manera muy diferente a la imagen popular construida por la Iglesia. Para él, Magdalena no era simplemente la pecadora arrepentida que había ganado espacio en los sermones a lo largo de los siglos. Esta versión, decía, era una invención conveniente para restarle importancia histórica. La Magdalena que él veía era una mujer real, cercana a Jesús, respetada y con voz activa en su círculo. Señaló que los evangelios canónicos ya muestran a Magdalena en posiciones destacadas. Se la menciona como testigo de la crucifixión, el entierro y la resurrección. Este detalle es significativo porque, en la tradición judía, el testimonio femenino tenía escaso valor legal. Sí, a pesar de todo, se la registra como testigo, demuestra que su presencia era imposible de ignorar. Spinoza vio esto como una pista sobre su verdadero papel. Spinoza también reflexionó sobre el hecho de que María Magdalena fuera mencionada con más frecuencia que muchos de los discípulos varones. Esto indicaba que no era una figura secundaria, sino central. Transformarla en una pecadora arrepentida era una forma de debilitar esta centralidad. Después de todo, si se la reconociera como líder o compañera íntima de Jesús, toda la estructura patriarcal de la Iglesia se tambalearía. Argumentó que la figura de Magdalena era esencial para comprender la humanidad de Jesús. Representaba no solo a una fiel seguidora, sino a alguien que se sentía emocional y espiritualmente cercano a él. Esta cercanía era inquietante porque revelaba que Jesús no era un líder solitario y distante, sino alguien que valoraba las relaciones humanas profundas. Para Spinoza, este detalle revelaba más de lo que parecía a primera vista. Un ejemplo práctico de esta manipulación puede compararse con la forma en que la historia suele reescribir los roles femeninos. Reinas, filósofas y científicas han sido borradas o reducidas a estereotipos a lo largo de los siglos. María Magdalena corrió la misma suerte. En lugar de ser recordada como una discípula influyente, se convirtió en un símbolo de arrepentimiento. Esta reducción fue una estrategia de poder, no una representación precisa. Spinoza también enfatizó que María Magdalena tenía una conexión especial con las enseñanzas de Jesús. Algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de María, la representan recibiendo instrucciones secretas directamente de él. Esto reforzó la idea de que ocupaba un puesto de confianza. Sin embargo, la Iglesia clasificó estos textos como herejía. Una vez más, la incomodidad no era espiritual, sino política. Esta interpretación espinociana restaura la dignidad de Magdalena. En lugar de ser recordada como pecadora, se convierte en un símbolo de liderazgo femenino y de auténtica espiritualidad. Esta interpretación aún resuena hoy en día porque demuestra que la supresión de las mujeres no es una cuestión divina, sino cultural e institucional. Spinoza nos invita a mirar más allá de las versiones oficiales. En la vida práctica, esta reflexión también nos afecta. ¿Cuántas veces has visto a alguien reducido a un solo error, mientras toda su historia de valor se borra? Magdalena fue víctima de este proceso a escala global. Spinoza nos enseña a mirar más allá de las etiquetas y a redescubrir la esencia de las personas. Este ejercicio puede transformar la forma en que juzgamos y nos relacionamos con los demás. Spinoza vio en Magdalena no solo una figura histórica, sino una clave para repensar toda la narrativa cristiana. Si ella era cercana a Jesús, quizás incluso a su esposa, esto cambia por completo el panorama. Jesús deja de ser visto como un ser aislado y se convierte en parte de una relación humana profundamente significativa. Y Magdalena deja de ser una sombra y se convierte en luz. Y es precisamente en este punto que Spinoza abre la puerta a una revelación aún más audaz, la posibilidad de que María Magdalena fuera, de hecho, la esposa de Jesús. Una interpretación que, de aceptarse, desmantela siglos de dogma y redefine el papel de la mujer en la historia cristiana. Spinoza observó que, si leemos los textos sin dogmas, la cercanía entre Jesús y María Magdalena va más allá del mero discipulado. Los evangelios relatan su presencia en los momentos más críticos, la crucifixión, el entierro y la resurrección. Ningún otro discípulo es mencionado con tanta frecuencia. Esto sugiere una intimidad singular, propia de alguien que ocupó un lugar especial en su vida. Para Spinoza, esto era señal de algo más profundo. También mencionó los evangelios apócrifos, especialmente el Evangelio de Felipe, que describe a María Magdalena como la compañera de Jesús. El texto menciona que la amaba más que a los demás discípulos e incluso la besaba con frecuencia. Aunque la Iglesia rechazó este evangelio, Spinoza vio en él una poderosa pista. Después de todo, si esta narración sobrevivió a la censura, fue porque reflejaba una tradición viva entre los primeros cristianos. Otro detalle es que Magdalena fue la primera en presenciar la resurrección. Para la cultura judía de la época,
No tenía sentido colocar a una mujer como testigo principal, especialmente en un texto que buscaba credibilidad. Su presencia en este lugar sugiere que los autores no podían obviar su papel central, dado su gran renombre. Spinoza vio esto como una prueba indirecta de su íntima relación con Jesús. También enfatizó que no se esperaba el celibato de un maestro judío. Al contrario, el matrimonio se consideraba parte del honor y la plenitud religiosa. Un rabino soltero sería visto como algo extraño. En este sentido, imaginar a Jesús casado no es absurdo, sino todo lo contrario, sería lo más natural. Spinoza señaló esta coherencia cultural como un argumento convincente contra la visión dogmática. En la práctica, esto demuestra cómo la narrativa oficial no se vio influenciada por la realidad, sino por la conveniencia. Transformar a María Magdalena en la esposa de Jesús habría otorgado a las mujeres un papel mucho más importante en el cristianismo naciente. Y esto era peligroso para una institución que, desde sus inicios, se estructuró en torno al poder masculino. Por lo tanto, era más seguro reducirla a la figura de la pecadora arrepentida. Spinoza nos recuerda que las historias siempre tienen intenciones. Cuando un personaje se ve disminuido, suele ser porque su verdadera importancia amenazaba a alguien. María Magdalena, cercana a Jesús, representaba no solo el amor y la compañía, sino también el liderazgo espiritual. Reconocerla en este rol significaría admitir que el cristianismo nació de la colaboración, no de la jerarquía masculina. Esta interpretación también cambia nuestra perspectiva sobre la humanidad de Jesús. Si estaba casado, experimentó las alegrías y los desafíos de la vida marital como cualquier otro hombre. Esto no disminuye su grandeza espiritual, al contrario, la hace más accesible. Es más fácil identificarse con un líder que vivió experiencias humanas reales que con alguien aislado en una perfección inalcanzable. En nuestra vida diaria, esta reflexión puede inspirarnos a examinar nuestras propias relaciones. ¿Con cuánta frecuencia desestimamos el valor de la pareja, creyendo que la espiritualidad solo se puede experimentar en soledad? Spinoza demuestra que la vida en pareja también puede ser un camino sagrado. El matrimonio, lejos de ser un obstáculo, puede ser un instrumento de profundo aprendizaje y crecimiento mutuo. La evidencia, en conjunto, apunta a una relación matrimonial sistemáticamente suprimida. Y, aunque no podemos afirmarlo con absoluta certeza, la insistencia de la Iglesia en negar esta posibilidad resulta, en sí misma, sospechosa. Como suele ocurrir, cuando se intenta ocultar algo, suele ser porque hay algo que proteger. Y aquí es precisamente donde entra el siguiente punto. Como esta figura de esposa se transformó con el tiempo en una pecadora arrepentida, con un claro propósito de debilitar su influencia y reforzar la narrativa oficial. Spinoza observó que el cambio en la imagen de María Magdalena no fue accidental, sino una decisión estratégica de la Iglesia. Transformar a una mujer que podía ser vista como la esposa de Jesús en una pecadora arrepentida tenía un propósito claro: reducir su liderazgo y neutralizar su impacto en la narrativa cristiana. Esta operación no solo degradó a María Magdalena, sino que reforzó la idea de que el protagonismo femenino no tenía cabida en lo sagrado. El hito de esta transformación fue la predicación del Papa Gregorio Magno en el siglo VI. Unificó tres figuras bíblicas distintas, la pecadora anónima, María de Betania y María Magdalena, en una sola. A partir de entonces, Magdalena pasó a ser conocida como una prostituta arrepentida. Spinoza interpretó este gesto como una maniobra política: eliminar la posibilidad de una esposa y reemplazarla con una imagen de culpa y sumisión. Este cambio moldeó siglos de imaginería cristiana. Pinturas, sermones y literatura reforzaron la imagen de María Magdalena llorando a los pies de Jesús, lavándole los pies con sus lágrimas y cabellos. La fuerza de la esposa desapareció, dando paso a la fragilidad del pecador. El mensaje era claro: una mujer solo encuentra valor cuando se arrepiente y se somete, nunca cuando se afirma como compañera o líder. Spinoza interpretó esto como un intento de erradicar un peligro institucional. Si Magdalena fuera reconocida como su esposa, su voz tendría el mismo peso que la de los apóstoles, quizás incluso mayor. El dogma del celibato, la supremacía masculina y la propia estructura patriarcal de la Iglesia se verían amenazados. La versión del pecador arrepentido era, por lo tanto, la más conveniente. Esta distorsión también tuvo consecuencias prácticas para la visión de las mujeres en general. A lo largo de los siglos, se las asoció con el pecado y la tentación, y rara vez con la sabiduría o el liderazgo espiritual. Magdalena se convirtió en un símbolo de lo femenino, algo que debía controlarse. Primero el error, luego el arrepentimiento. Spinoza lo vio como una forma de mantener a las mujeres en una posición perpetuamente inferior. Sin embargo, los propios textos canónicos no respaldan esta versión.
Ningún evangelio afirma que María Magdalena fuera prostituta. Esta fue una interpretación posterior, fruto de interpretaciones convenientes. Esta falta de base textual es, para Spinoza, una prueba de manipulación. La Iglesia no solo interpretó, sino que reinventó la historia. En la vida práctica, esto demuestra cómo las narrativas pueden distorsionarse cuando alguien tiene el poder de contar la versión oficial. ¿Cuántas veces has visto a alguien reducido a un error del pasado, mientras sus cualidades eran ignoradas? Magdalena fue víctima de este proceso a escala histórica. Spinoza nos enseña a no aceptar la primera versión que nos cuentan, sino a buscar la verdad tras las etiquetas. También enfatizó que esta transformación debilitó no solo la figura de María Magdalena, sino el mensaje mismo de Jesús. Si tuvo una compañera cercana, esta relación reveló una dimensión más humana y accesible a su vida. Al eliminar esta posibilidad, la Iglesia reforzó la imagen de un Cristo solitario, distante, casi inaccesible, y esto moldeó la espiritualidad cristiana durante siglos. Spinoza señaló que recuperar la verdadera imagen de María Magdalena no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también de redención espiritual. Restaurarla en su rol de compañera íntima y discípula de Jesús también significa restaurar a las mujeres en su lugar en lo sagrado. Este movimiento, argumentó, fortalece la fe porque la hace más auténtica e inclusiva. Y es precisamente porque comprendía el papel del matrimonio en la tradición judía que Spinoza insistió. Ver a María Magdalena como esposa no solo era plausible, sino también coherente. Y esta coherencia nos lleva al siguiente punto, la importancia del matrimonio y la descendencia en el contexto cultural y religioso en el que vivió Jesús. Spinoza señaló que, dentro de la tradición judía, el matrimonio no era una opción secundaria, sino casi una obligación cultural y religiosa. Se animaba a todo hombre judío adulto a casarse y tener hijos, ya que esto aseguraba la continuidad del linaje y el cumplimiento de la ley. En este contexto, imaginar a Jesús soltero resultaría extraño, casi una afrenta a las expectativas de la sociedad en la que vivía. Un rabino, en particular, se vio sometido a una presión aún mayor para casarse. No solo era un maestro religioso, sino también un ejemplo para la comunidad. El matrimonio era señal de madurez y responsabilidad. Spinoza argumentaba que si Jesús hubiera sido reconocido como maestro y llamado rabino, era natural que tuviera una esposa. Su ausencia de matrimonio habría generado cierta extrañeza, que sin duda habría quedado registrada, pero los evangelios no mencionan nada al respecto. Este silencio, para Spinoza, no significaba la ausencia de matrimonio, sino que el hecho era tan común que no merecía atención. Era como hablar de un carpintero y no mencionar que usa herramientas. Lo obvio no necesita explicación. En este sentido, la posibilidad de que Jesús se casara no solo era plausible, sino el escenario más lógico dentro de su cultura. También señaló que la tradición judía valoraba no solo el matrimonio, sino también la bendición de la descendencia. Tener hijos se consideraba una señal de la bendición divina. La infertilidad, en cambio, era motivo de vergüenza. En este contexto, María Magdalena, como esposa y madre potencial, formaría parte de una narrativa coherente y natural. Ignorar esto era una prueba más de manipulación dogmática. En la práctica, este razonamiento puede compararse con la forma en que juzgamos a personajes históricos fuera de su época. Imaginemos decir que, en el siglo XIX, un hombre respetable jamás tendría familia. Sería extraño. Lo mismo ocurre con Jesús. Situarlo fuera de esta norma responde más a una conveniencia teológica que a la realidad histórica. Spinoza insistió en analizar el contexto para disipar mitos. También enfatizó que, al negar el matrimonio de Jesús, la Iglesia reforzaba su programa célibe. Era mucho más conveniente presentar a un Cristo soltero y casto como modelo para sacerdotes y monjes. Si Jesús se casaba, la lógica del celibato perdería fuerza. Por lo tanto, María Magdalena como esposa no podía ser aceptada oficialmente, aunque fuera culturalmente natural. Esta conversación también ayuda a humanizar a Jesús. Si tenía esposa, conocía la intimidad, la compañía, las alegrías y los desafíos de la vida matrimonial. Esto no disminuye su misión espiritual, sino que la acerca a la experiencia humana. Es más fácil identificarse con alguien que experimentó las penas y las alegrías del amor conyugal que con una figura distante y aislada. Spinoza vio esto como una ganancia, no como una pérdida. Un Jesús casado demuestra que la espiritualidad no exige la negación de la vida, sino su integración. Esto refuerza la idea de que lo sagrado se encuentra en la rutina, en las relaciones, en el cuidado mutuo. El matrimonio, así, se convierte en parte del plan divino, no en un obstáculo para la santidad. En la vida práctica, este pensamiento nos recuerda que nuestras relaciones no tienen por qué distanciarnos de nuestros propósitos espirituales. Al contrario,
pueden acercarnos. Así como una pareja puede impulsarnos a crecer, Jesús habría encontrado en María Magdalena una compañera de camino. Esto le da al cristianismo una base más humana, basada en conexiones reales. Y es precisamente al reconocer el valor del matrimonio en la tradición judía que Spinoza avanza a otro punto esencial: la conexión entre linaje, descendencia y espiritualidad, algo que moldeó profundamente la mentalidad de la gente de la época. Spinoza recordó que, en el judaísmo del siglo I, un rabino sin esposa era visto con recelo. El matrimonio no era solo un asunto personal, sino parte integral de la identidad religiosa. Un maestro soltero difícilmente tendría legitimidad ante la comunidad, pues se esperaba que cumpliera los mandamientos básicos de la Torá, entre ellos la formación de una familia. Por lo tanto, para un rabino, el matrimonio no era una opción, era casi un deber. El rabino era visto como una figura moral y espiritual. Su vida servía de ejemplo para la comunidad, incluyendo su matrimonio. La esposa del rabino desempeñaba un papel importante, siendo responsable del sustento del hogar, la acogida de los discípulos y la participación indirecta en la enseñanza. Jesús, al que se refieren como rabino, en varios pasajes, difícilmente escaparía a este patrón. Para Spinoza, la ausencia de referencias explícitas al matrimonio no significaba que no existiera, sino que se daba por sentado. Esta expectativa cultural puede compararse con lo que ocurre hoy en día con algunas profesiones. Imaginemos a un terapeuta o consejero familiar que nunca ha tenido relaciones cercanas. La comunidad se sorprendería, preguntándose si realmente comprende la vida práctica. De igual manera, un rabino soltero parecería incompleto a su gente. Por lo tanto, Spinoza consideró natural asumir que Jesús estaba casado. El matrimonio también tenía un peso religioso. La Torá enseñaba que el hombre debía fructificar y multiplicarse, y esto se consideraba un mandamiento divino. Negarse a casarse podía interpretarse como negarse a obedecer a Dios. Para Spinoza, esta lógica cultural reforzaba la idea de que era improbable que Jesús viviera fuera de esta norma. Si así fuera, los evangelios tendrían que explicar esta excepción, pero no lo hacen. Otro punto importante es que la vida pública de un rabino dependía del respeto que se ganara en la comunidad. Tener esposa e hijos aumentaba su credibilidad, demostrando que entendía la vida práctica, no solo las teorías. Spinoza vio esto como una prueba indirecta de que Jesús probablemente vivió este modelo, aunque la tradición posterior borró los detalles para mantener el dogma de la castidad. Spinoza también señaló que, en muchas tradiciones judías, el matrimonio se consideraba parte de la santidad. No era un signo de decadencia espiritual, sino de obediencia a Dios. Negar esto, dijo, era otra invención de la Iglesia para apoyar su modelo célibe. El contraste entre la cultura judía y la teología cristiana muestra claramente cómo se ha producido la manipulación a lo largo del tiempo. Este análisis ofrece una reflexión práctica para la actualidad: ¿con qué frecuencia se presenta la espiritualidad como algo ajeno a la vida cotidiana? Spinoza nos recuerda que, en la visión judía, ser espiritual significaba vivir bien en la vida cotidiana, cuidar de la familia, trabajar honestamente, cumplir con los compromisos. La boda de un rabino formaba parte de esto, demostrando que la vida espiritual se expresa en la vida concreta. También enfatizó que el vínculo matrimonial ofrecía estabilidad. Un maestro con familia transmitía seguridad a la comunidad, demostrando arraigo. Jesús, en este contexto, sería visto no solo como un predicador itinerante, sino como un hombre comprometido. María Magdalena, en este caso, habría cumplido el rol de compañera que fortaleció su misión. Esta perspectiva humaniza y profundiza la comprensión de su camino. Negar este matrimonio, por lo tanto, no solo constituía una distorsión de la historia, sino también una ruptura de la lógica cultural. Spinoza argumentaba que la versión dogmática, al insistir en el celibato de Jesús, creó un personaje desfasado de su época, moldeado más para defender los ideales de la Iglesia que para reflejar la realidad judía. Esta desconexión era reveladora. Y es precisamente en este punto donde el debate se amplía. Si el matrimonio era tan natural para un rabino, también lo era la preocupación por el linaje y la descendencia. Y es aquí donde Spinoza conecta el matrimonio con la espiritualidad y la continuidad de la misión dentro de la tradición judía. Spinoza señaló que, en el judaísmo, el linaje no era solo una cuestión biológica, sino espiritual. Tener hijos significaba perpetuar la alianza con Dios y asegurar la continuidad de los mandamientos en las generaciones futuras. En este contexto, la descendencia se consideraba una bendición, y la infertilidad, una fuente de dolor e incluso vergüenza. Por lo tanto, la idea de que María y Jesús vivieran al margen de esta lógica parecía incoherente dentro de la tradición judía. Para un rabino, este vínculo era aún más fuerte.
La continuidad de la fe no solo se lograba mediante la enseñanza, sino también mediante la transmisión familiar. Los descendientes reforzaban la misión espiritual y demostraban obediencia a la Torá. Spinoza lo vio claro. La idea de un maestro judío indiferente al linaje sonaba extraña y desfasada de las expectativas culturales de la época. Observó que incluso los milagros servían de cortina. Llamaban la atención sobre lo extraordinario, desviando nuestra mirada de lo cotidiano. Mientras todos contemplaban el agua transformada en vino, pocos se preguntaban: ¿quién preparaba las comidas? ¿Quién educaba a los niños? ¿Quién mantenía el hogar? Este silencio ocultaba precisamente lo que Spinoza consideraba más humano y, por lo tanto, más verdadero. En la práctica, esto nos recuerda que toda narrativa histórica tiene omisiones. Así como una biografía actual puede ensalzar los logros e ignorar los escándalos, los evangelios también seleccionaron qué mostrar. Spinoza nos enseña a leer con ojo crítico, preguntándonos: ¿qué se omite y por qué? Esta postura se aplica tanto a los textos antiguos como a los discursos modernos. Otro punto importante es que los evangelios se escribieron décadas después de los acontecimientos. Esto significa que ya reflejaban no solo recuerdos, sino también una teología en formación. Lo que resultaba inconveniente para la naciente comunidad cristiana podía suavizarse u omitirse. Por lo tanto, el texto transmite más fe institucional que una crónica histórica. Spinoza interpretó esto como un llamado a la lectura racional. No nos pedía que descartáramos los evangelios, sino que los leyéramos como obras humanas, con intenciones y filtros. Solo entonces es posible separar el mensaje espiritual de la conveniencia institucional. Esta lectura crítica nos devuelve la capacidad de interpretar, en lugar de simplemente aceptar. Y precisamente por esta perspectiva crítica, Spinoza consideró los evangelios apócrifos como un complemento importante. Lo que los textos canónicos ocultan, los apócrifos a menudo lo revelan, incluso sobre María y Magdalena. Y es este contraste el que amplía aún más el debate. Spinoza llamó la atención sobre algo que la Iglesia intentó borrar. Los evangelios apócrifos, textos rechazados por los concilios oficiales, contienen información que refuerza la tesis de María con varios hijos y una Magdalena en un papel central. Estos escritos, al igual que el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, presentan diferentes versiones de la historia que desafían el dogma establecido. Para Spinoza, ignorarlos era priorizar la conveniencia sobre la verdad. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe a María Magdalena como la compañera de Jesús y menciona que él la amaba más que a los demás discípulos. Este lenguaje sugiere intimidad conyugal, algo completamente incompatible con la visión de un Cristo célibe. Para Spinoza, este detalle no podía ser una mera metáfora, revelaba una antigua tradición sobre su relación que resistía incluso la censura. El Evangelio de María, por otro lado, presenta a Magdalena recibiendo enseñanzas secretas de Jesús, en diálogos que demuestran su autoridad espiritual. Esto contrasta marcadamente con los textos canónicos, que minimizan la voz femenina. Spinoza vio en esta obra evidencia de que Magdalena era reconocida como líder en los círculos cristianos primitivos, algo posteriormente suprimido para preservar la jerarquía masculina. Otro punto importante es que muchos de estos apócrifos mencionan a la familia de Jesús de forma más directa. Hay relatos que sugieren la existencia de hijos y descendientes vinculados a él. Aunque la Iglesia clasificó estos textos como heréticos, Spinoza señaló que su mera existencia demuestra la circulación de tradiciones alternativas, difíciles de negar. También enfatizó que el rechazo de estos evangelios no se debía a una falta de autenticidad histórica, sino a su incompatibilidad con la teología oficial. Todo lo que amenazara el dogma era descartado. El criterio, por lo tanto, no era verdad o falsedad, sino conveniencia o inconveniencia. Este proceso reveló más sobre el poder de la institución que sobre la realidad de las vidas de Jesús y María. Spinoza comparó este movimiento con lo que ocurre cuando los gobiernos controlan los archivos históricos. Los documentos destruidos no siempre son falsos. A menudo, son demasiado veraces y, por lo tanto, peligrosos. Los apócrifos, en este sentido, eran registros incómodos que debían silenciarse. Pero el mero hecho de su existencia ya revela una pluralidad de voces respecto a la historia cristiana. En la práctica, esto nos enseña la importancia de escuchar versiones alternativas. ¿Cuántas veces en tu vida te han contado solo una parte de la historia, contada por quienes buscan controlarla? Los evangelios apócrifos funcionan como esa versión que nunca llega al periódico oficial, pero que circula entre los atentos. Spinoza nos invita a escuchar estas voces olvidadas. También señaló que, históricamente, muchos de estos textos se encontraron en antiguas comunidades cristianas, como la de Nag Hammadi, en Egipto. Esto demuestra que no fueron invenciones tardías, sino tradiciones que se remontan a los primeros siglos.
En otras palabras, tienen una importancia histórica que no puede simplemente descartarse. Estos apócrifos refuerzan la idea de que Jesús vivió como un hombre real, inmerso en su cultura, tenía familia, posiblemente esposa, y sus hermanos desempeñaban papeles importantes. María Magdalena, lejos de ser pecadora, aparece como compañera y líder. Este retrato es mucho más humano, pero también más acorde con el contexto judío que la versión oficial. Y precisamente porque los apócrifos dan voz a las mujeres y revelan la vida familiar de Jesús, la Iglesia se esforzó por borrarlas. Esta supresión demuestra una clara tendencia: silenciar lo perturbador. Y el siguiente punto lo hace aún más evidente al abordar la supresión de la voz femenina en los escritos. Spinoza se dio cuenta de que, más que cualquier otro elemento, la voz femenina fue sistemáticamente borrada de la tradición cristiana. Observó que incluso cuando las mujeres desempeñaron papeles importantes en la vida de Jesús, como María, su madre, o María Magdalena, su seguidora cercana, los textos oficiales redujeron o distorsionaron su relevancia. Esta eliminación no fue inocente, formó parte de una estrategia para defender la autoridad masculina dentro de la religión. En los evangelios canónicos, las mujeres aparecen en momentos decisivos, como la crucifixión y la resurrección, pero pronto desaparecen de la narrativa. Spinoza lo interpretó como una decisión editorial: mostrar lo mínimo indispensable para no borrar por completo la realidad, pero sin dejar espacio para que su presencia se volviera estructurante. El contraste con los apócrifos, donde María Magdalena tiene una voz activa, hace aún más evidente esta manipulación. Esta supresión también sirvió para crear un modelo espiritual exclusivamente masculino. Si los apóstoles eran los pilares y el liderazgo siempre pertenecía a los hombres, la Iglesia podía justificar su jerarquía patriarcal. La figura femenina, relegada al rol de madre o pecadora arrepentida, no representaba una amenaza para el poder. Spinoza entendió esto como un claro reflejo de la política institucional disfrazada de teología. Un ejemplo concreto es la transformación de María Magdalena. En lugar de ser recordada como líder, se convirtió en un símbolo del arrepentimiento femenino. Esta reducción fue parte de la supresión: mantener a las mujeres en una posición de culpa, dependientes del perdón. Spinoza vio esto no solo como una injusticia histórica, sino también como un mecanismo de dominación psicológica que moldeó siglos de pensamiento cristiano. Este proceso también afectó a María, la madre de Jesús. Al enfatizar solo su virginidad y no su verdadera maternidad, la Iglesia vació su voz como mujer judía, esposa y madre de varios hijos. Dejó de ser una figura para convertirse en una estatua. Este silencio sobre su vida real fue otra forma de borrado, transformándola en un icono idealizado, pero sin voz propia. En la práctica, esto demuestra cómo la historia la escriben los vencedores. Al igual que en muchas culturas antiguas, reyes y generales borraban a reinas y consejeras de sus registros, la Iglesia hizo lo mismo con las mujeres en el cristianismo primitivo. Todo lo que no encajaba en el modelo patriarcal era distorsionado u olvidado. Spinoza vio esto como una pérdida no solo para las mujeres, sino para la espiritualidad misma. Recordó a todos que lo sagrado no tiene género. La sabiduría puede habitar tanto en hombres como en mujeres, y negar esto es limitar la propia experiencia de Dios. Al borrar la voz femenina, la Iglesia amputó a la mitad de la humanidad de la experiencia religiosa. Spinoza denunció esta manipulación porque comprendió que la verdadera espiritualidad no necesita excluir, sino integrar. Esta omisión dejó profundas cicatrices en la cultura occidental. Durante siglos, se consideró que las mujeres eran menos aptas para el liderazgo espiritual, y este eco aún se siente en diversas tradiciones religiosas hoy en día. Spinoza anticipó que reconocer el rol femenino no era una amenaza, sino una recuperación de la verdad histórica y espiritual. La voz silenciada necesitaba ser escuchada de nuevo. En la vida práctica, esto nos invita a repensar cómo tratamos las voces silenciadas. ¿Con qué frecuencia, en una familia o empresa, se ignora la opinión de alguien simplemente porque no se ajusta al estándar esperado? Spinoza nos enseña que recuperar estas voces no solo es justicia, sino sabiduría. Lo silenciado puede ser la clave de la transformación. Y precisamente por eso, vio que redimir a María y a Magdalena en su humanidad significaba no solo corregir la historia, sino también provocar profundas consecuencias. Porque, si no eran como predicaba la Iglesia, la visión de Jesús también cambia. Y es en este impacto que la reflexión adquiere su dimensión más provocadora. Spinoza comprendió que, al levantar el velo del dogma, tanto María como Magdalena adquieren una luz completamente diferente. María deja de ser simplemente la Virgen intocable y se convierte en una verdadera madre, que tuvo varios hijos, cuidó del hogar y afrontó las penas y alegrías propias de cualquier mujer. Este cambio no disminuye su importancia. Al contrario,
La engrandece, pues demuestra que la santidad puede florecer en la vida cotidiana. Magdalena, a su vez, deja de ser una pecadora estigmatizada y se convierte en líder, posiblemente incluso en la esposa de Jesús. Pasa de la sombra a la protagonista, de arrepentida a compañera. Esta reinterpretación restaura el espacio que les fue robado a las mujeres en el cristianismo primitivo y demuestra que la espiritualidad no era exclusiva de los apóstoles varones. Para Spinoza, recuperar esto significaba devolverle la autenticidad a la historia. Este cambio también humaniza a Jesús. En lugar de ser hijo único de una madre virgen y estar rodeado solo de hombres, pasa a formar parte de una gran familia, con hermanos, hermanas y una posible esposa. Esto lo acerca a la experiencia humana y hace que su mensaje sea aún más poderoso. Al haber vivido circunstancias reales, su ejemplo es más aplicable a la vida de cualquier persona. Spinoza comprendió que, al aceptar a María y Magdalena como figuras humanas reales, la espiritualidad deja de ser inalcanzable. María, madre de 7 hijos, demuestra que la grandeza reside en el simple acto de cuidar, educar y apoyar a una familia. Magdalena, como compañera, muestra que la intimidad y la colaboración también son caminos espirituales. Esta visión proporciona a las personas una fe más práctica y menos distante. En la práctica, esto incluso cambia la perspectiva sobre el papel de la mujer en la religión. Durante siglos, se la representó como sumisa, pasiva y casi invisible. Pero si María fue una verdadera madre y Magdalena una líder, el protagonismo femenino es una parte original de la historia cristiana. Esto abre la puerta a repensar las estructuras actuales y restaurar la igualdad que se ha borrado. Esta visión también rompe el mito de la familia perfecta e intocable. El hogar de María habría sido como cualquier otro, lleno de voces, conflictos, aprendizaje y amor. Esto libera a los fieles de la obligación de vivir con estándares irrealistas. La santidad no consiste en no cometer nunca errores, sino en vivir con propósito y autenticidad. Esta enseñanza es mucho más transformadora que los ideales inalcanzables impuestos por el dogma. Spinoza recalcó que, al humanizar a María y a Magdalena, restauramos el derecho de las personas a verse reflejadas en la fe. Una madre puede identificarse con María, un líder puede inspirarse en Magdalena, y todos pueden ver en Jesús a alguien que experimentó las complejidades de la vida real. Esto acerca a las personas a la espiritualidad, en lugar de alejarlas. Esta reinterpretación también socava el monopolio de la Iglesia sobre la narrativa. Si las mujeres tuvieran mayor voz y Jesús viviera con mayor humanidad de lo que se suele afirmar, entonces la fe no necesita mediación institucional para vivirse. Cada persona puede buscar la verdad a través de su propia razón y experiencia, como defendía Spinoza. Esta es una espiritualidad que emancipa, no que aprisiona. Otro punto relevante es el impacto psicológico. Durante siglos, muchas personas se sintieron incapaces de alcanzar la pureza idealizada de María o la sumisión de María Magdalena. Ahora, al verlas como mujeres reales, estos sentimientos de culpa se disipan. La espiritualidad se convierte en un camino de liberación, no en una carga. Este cambio transforma no solo la teología, sino también la vida práctica de los creyentes. Y es precisamente por esta razón que Spinoza afirmó: cuando la verdad aparece, el mito no puede permanecer intacto. La nueva visión de María y Magdalena es tan poderosa que inevitablemente cambia la forma en que vemos al propio Jesús. Y es este impacto en su figura lo que sigue. Spinoza vio que, al humanizar a María y Magdalena, la figura de Jesús también cambió radicalmente. Ya no se le presentaba como un ser aislado, sin familia ni vínculos matrimoniales, sino que comenzó a ser comprendido en la vida real, rodeado de hermanos, hermanas y un compañero cercano. Esta visión no disminuyó su grandeza, sino que la acercó a nosotros, mostrando que la espiritualidad puede experimentarse en medio de la vida cotidiana. Para Spinoza, esta redención acercó a Jesús a la experiencia humana universal. Ya no sería visto como una figura distante e inalcanzable, sino como alguien que afrontaba las alegrías y las penas de la vida cotidiana. Esto confirió aún más fuerza a su mensaje, pues demostró que no hablaba desde un pedestal, sino desde la vida real. Su enseñanza se volvió más aplicable, más humana y más transformadora. Esta lectura también rompió con la idea de que Jesús era una excepción aislada en la humanidad. Si tenía esposa, hermanos y hermanas, experimentaba vínculos emocionales que cualquiera puede comprender. Esta cercanía emocional lo hacía aún más inspirador, pues demostraba que la santidad no reside en separarse del mundo, sino en vivirlo con consciencia y amor. Spinoza argumentó que, desde esta perspectiva, los milagros de Jesús pierden su significado mágico y adquieren significado como expresiones de compasión y liderazgo. No necesitaba ser meramente divino para sanar, sino profundamente humano para conmover corazones.
El verdadero milagro residía en su capacidad de inspirar una verdadera transformación en quienes lo seguían. En la práctica, esto significa que cualquiera puede acercarse a la espiritualidad sin sentirse inadecuado. Si Jesús vivió humanamente, su ejemplo es accesible para todos. No necesitas ser perfecto ni estar alejado de la vida, pero sí necesitas estar dispuesto a vivir con propósito. Este detalle hace que la fe sea más práctica y menos cargada de culpa. Otro punto importante es que esta perspectiva desmiente la idea de que la divinidad de Jesús deba sustentarse negando su humanidad. Al contrario, es precisamente su humanidad la que refuerza su fuerza espiritual. Un líder que conoce los sufrimientos de la vida tiene mucha más autoridad moral que uno que nunca ha enfrentado desafíos. Spinoza demostró que esta era la verdadera grandeza de Jesús. Este impacto también afecta nuestra perspectiva sobre la familia. Si Jesús formaba parte de una familia llena, demuestra que experimentó la unidad familiar, con sus tensiones y alegrías. Esto acerca su historia a la realidad de cualquiera que lidie con hermanos, responsabilidades y conflictos familiares. La fe, entonces, deja de ser una idealización y se convierte en identificación. Spinoza también se dio cuenta de que este retrato liberaba la espiritualidad de las manos de la institución. Si Jesús es humano y accesible, no necesitamos un intermediario para conectar con su mensaje. Basta con observar la vida, las relaciones y el amor que se experimenta a diario. Este detalle elimina el monopolio de la Iglesia sobre la fe y devuelve a las personas el poder de experimentar a Dios directamente. Esta perspectiva puede inquietar a quienes prefieren mantener el mito intacto, pero para Spinoza es liberadora. El Jesús humano es más cercano, más aplicable y más revolucionario. No exige perfección, sino autenticidad. No exige distancia de la vida, sino profundidad en ella. Este cambio abre las puertas a una fe más madura y transformadora. Y es precisamente en este punto donde surge una de las consecuencias más provocativas de esta lectura, la ruptura del mito de la familia, perfecta y sagrada, que durante siglos se utilizó como modelo intocable. Y cuando este mito se derrumba, el impacto cultural y espiritual es aún mayor. Spinoza vio que la idea de la Sagrada Familia como modelo perfecto era más una construcción dogmática que un reflejo de la realidad. María, José y Jesús se transformaron en iconos de pureza, armonía y santidad absoluta. Sin embargo, al examinar los textos sin dogmas, vemos una familia común y corriente, con hermanos, hermanas, dificultades y tensiones. Esta deconstrucción no disminuye la importancia de la familia de Jesús, sino que la hace más real y accesible. Observó que, a lo largo de los siglos, la Iglesia había utilizado este mito como un modelo inalcanzable. Se invitaba a las familias a imitar a María, José y Jesús, pero este modelo nunca correspondió a la vida real. ¿Quién podría vivir sin conflictos, sin errores, sin contradicciones? Spinoza denunció que este ideal no liberaba, sino que aprisionaba, generando culpa en las familias comunes que jamás alcanzarían tal perfección. Al desmantelar este mito, surge una poderosa revelación. La espiritualidad puede existir en medio de la imperfección. Una familia con defectos aún puede ser un instrumento de amor y transformación. María, madre de 7 hijos, habría experimentado el caos del hogar, las preocupaciones financieras y las peleas entre hermanos. Sin embargo, de ello surgió un mensaje que cambió el mundo. Esto demuestra que lo sagrado puede florecer en la rutina cotidiana. Spinoza interpretó esta lectura como una liberación psicológica. ¿Cuántas personas cargan con traumas porque creen que su familia no está a la altura del ideal? ¿Cuántas se avergüenzan de tener historias complejas? El mito de la familia perfecta ha creado generaciones de personas frustradas. Pero comprender que incluso la familia de Jesús enfrentó desafíos reales abre la posibilidad de redefinir la propia historia. En la práctica, esto significa que no necesitamos buscar una vida sin errores, sino una vida con propósito. Spinoza enseñó que la santidad no reside en no cometer errores, sino en aprender de ellos. La Sagrada Familia, vista en su humanidad, nos inspira más que el mito, demuestra que el amor puede existir en medio de los fracasos y que la espiritualidad se construye sobre la imperfección. Otro punto crucial es que este mito sirvió para mantener estándares sociales rígidos. Durante siglos, el modelo familiar impuesto por la Iglesia excluyó a quienes eran diferentes, madres solteras, familias numerosas y parejas en conflicto. Pero si la propia familia de Jesús no se corresponde con el ideal dogmático, entonces este estándar se desmorona. Spinoza vio esto como una invitación a la inclusión, no a la exclusión. También señaló que la idea de la familia perfecta y santa se utilizaba para justificar las jerarquías sociales. El padre era la autoridad suprema, la madre una figura pasiva y los hijos obedientes. Esta representación no solo distorsionaba la realidad, sino que también reforzaba las estructuras patriarcales.
Al representar una familia real, Spinoza desmanteló este modelo de poder. Esta reflexión tiene un impacto directo en la vida cotidiana. En lugar de buscar la perfección, podemos buscar la verdad. En lugar de imitar un mito, podemos construir relaciones auténticas, con diálogo, respeto y amor. Esto hace que la espiritualidad sea más práctica y menos opresiva. Una familia que reconoce sus errores pero busca crecer es mucho más santa que una que finge ser perfecta. Spinoza nos recuerda que la fuerza de la fe no reside en un ideal inalcanzable, sino en la vida concreta. Una María que crió a 7 hijos, una familia con conflictos, un Jesús que creció en este entorno. Esto es mucho más inspirador que cualquier imagen plasmada en una vidriera. La verdadera espiritualidad es aquella que se funde con la vida cotidiana. Y es precisamente en este punto que Spinoza concluye su crítica con un giro inesperado. Si María no era virgen, si tuvo 7 hijos, y si María Magdalena fue la esposa de Jesús, entonces todo el edificio del dogma se derrumba. Las consecuencias de esta revelación son inmensas, no solo para la visión de la familia, sino para la fe en su conjunto. Tras este viaje, queda claro que la historia que nos contaron no coincide con la de los textos. Spinoza demostró que María no era solo un icono intocable, sino una verdadera madre, con 7 hijos, que vivía su maternidad al máximo. Magdalena, lejos de ser una pecadora arrepentida, aparece como compañera, quizás incluso la esposa de Jesús. Y esto lo cambia todo. Cambia la visión de la familia, la fe y la espiritualidad misma. La pregunta ahora es, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Te quedarás apegado a la versión oficial, repetida durante siglos, o abrirás los ojos para ver la verdad que siempre ha estado oculta? La decisión es tuya. Porque la verdadera fe no nace de la obediencia ciega, sino de la valentía de cuestionar y buscar la esencia. Y quiero saber de ti, ¿crees que la Iglesia ha borrado deliberadamente esta verdad? ¿Crees que aceptar a María y a Magdalena en su humanidad puede cambiar nuestra experiencia espiritual hoy? Responde en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta discusión. Si este contenido te abrió la mente, no olvides me gusta a este video, suscríbete al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones que no se encuentran en los libros de catecismo, pero que pueden transformar vuestra manera de pensar. Después de todo, no todos los días tenemos acceso a una revelación que la Iglesia ha tratado de ocultar durante siglos, y la próxima podría ser aún más sorprendente.